¿Qué fue lo que te sedujo de la docencia? Porque hay que tener unas cualidades especiales para ser pedagogo, para Sí, transmitir conocimientos, paciencia también. claro, ¿Qué claro. consideras que te sedujo de la docencia? Yo cuando me gradué de médico hice el curso, hice el internado rotatorio en Carúpano. Nosotros ahí Ujú. pasamos por las diferentes especialidades, medicina interna, cirugía, pediatría, obstetricia, y esa fue la que me gustó. Y entonces en el año 1975 me vine a la maternidad Concepción Palacio a hacer el posgrado de obstetricia y ginecología. Ese posgrado era dirigido por el maestro Oscar Agüero, que es el padre de la obstetricia aquí en Venezuela. Nosotros atendíamos ahí 120 partos diarios en ese momento, en la maternidad Concepción Palacio. Y 120 partos. 120 partos diarios lo que ahora se atienden mucho menos, porque, bueno, por todas las situaciones pues, del país, y han Wow. habido otros hospitales que también atienden, pero antes la maternidad Concepción Palacio prácticamente atendía todos los partos que nacían aquí en Caracas. Las clínicas privadas atendían muy poco. Eso ha venido cambiando. Sí. Atendió tantos que ahí nació mi mamá, por ejemplo. Claro, que todo el mundo nacía en la maternidad Concepción Palacio, todos los caraqueños nacían en la maternidad Concepción Sí, Palacio. claro, caraqueña. Sí, sí. Sí. Y Y fíjate, entonces eso coincidió, llegaste, ok. perdón, eso coincidió con la llegada aquí a Venezuela del ultrasonido. Eso es verdad que revolucionó lo que es ¿Qué el año estamos hablando? 1975. 75. Cuando yo empecé a hacer el posgrado, el doctor Ok. Mario Cilianti, que fue la persona el profesor Mario Cilianti, fue el que introdujo el ultrasonido aquí en Venezuela en el año 75. Y yo, fuimos compañeros posteriormente en la clínica Leopoldo de Rivera y mi consultorio estaba precisamente al lado de él. De tal manera que compartí bastante en vida de, de experiencias en cuanto a ultrasonido. Pero el ultrasonido ha sido la revolución para la obstetricia en Venezuela y eso ha marcado la diferencia. Antes nosotros oíamos por el estetoscopio de Pinar, que es una cornetica que se ponía en el abdomen de la madre para oír la frecuencia cardíaca fetal. Cuando llegó el ultrasonido éramos capaces de ver el corazón latiendo. Eso fue una revolución y algo pues extraordinario. Y eso, cada vez que uno hace un ultrasonido se sorprende. Eso, tú dices, bueno, haces tantos ultrasonidos en toda tu vida que eso es lo mismo, ¿no? Eso es algo que es impresionante porque cada uno es diferente y cada uno es muy importante. El ultrasonido es algo tan grande que tú ahorita, en estos momentos, tú puedes decirle a la paciente que su feto está bien conformado, con una alta certeza de probabilidades de que estás en lo cierto. Y además puedes diagnosticar malformaciones congénitas. En teoría se pueden diagnosticar el 100% de las malformaciones congénitas que tiene un nene. En la práctica no es así porque eso depende de varios factores. Por ejemplo, depende de la persona que lo haga, depende del equipo de ultrasonido que tiene que tener buena resolución, depende del momento en que tú hagas la ecografía, porque hay malformaciones que aparecen en el primer trimestre y otras que aparecen solamente después del segundo trimestre. Y además hay malformaciones que varían en el tiempo. Tú, por ejemplo, puedes conseguir un quiste que lo conseguiste en el primer trimestre que después en el segundo trimestre desaparece. Y otra cosa importante es también el tipo de malformación congénita. Las malformaciones congénitas más importantes que nosotros diagnosticamos son las del sistema nervioso central, las de cardíacas, las del sistema digestivo y las renales y las de las extremidades. Así más o menos como nosotros la clasificamos. Las malformaciones del sistema nervioso central son muy fáciles de diagnosticar, pero tienen una desventaja de que en su mayoría no tienen una corrección quirúrgica postnatal. Las malformaciones del corazón, las malformaciones cardíacas, son, en primer lugar, son las más frecuentes. Y por otra parte, tienen una gran posibilidad de que la mayoría de esas malformaciones son corregidas con mucho éxito en la etapa postnatal. Nosotros teníamos aquí cardiológico infantil que trabajaba de una manera excelente, venían personas
inclusive de afuera, a hacerse tratamientos aquí y hacerse operados en cardiológico infantil. Y bueno, lamentablemente ahora pues eso no está trabajando. La referimos al clínico universitario con menos posibilidades de éxito. Pero cuando existía el cardiológico infantil, eso era una verdadera experiencia muy satisfactoria porque los resultados eran buenos. Estamos hablando de malformaciones grandes con más de un 95% de éxito. Nosotros tenemos la posibilidad también de decirle ahorita al neonatólogo el tipo de malformación. Nosotros inclusive los clasificamos. Esas clasificaciones, esas malformaciones cardiológicas, malformaciones del sistema cardíacas, se pueden clasificar en ductus dependientes y no ductus dependientes. El ductus arterioso es una comunicación que existe entre la arteria pulmonar y la arteria aórtica. Eso es normal en la circulación fetal. Después del nacimiento, ese conducto se cierra. Y entonces la circulación de la pulmonar y de la aorta van en vías diferentes. En las pacientes que tienen malformaciones cardíacas y que son ductus dependientes, si ese ductus se cierra, el nené indefectiblemente va a morir una vez que nace. De tal manera que nosotros ahorita podemos decirle al neonatólogo, es una malformación cardíaca ductus dependiente. Eso significa que ella está preparado para poner un medicamento que se llama prostaglandina. Eso permite que ese ductus permanezca permeable y de esa manera garantiza la vida del recién nacido. Entonces, los problemas en las patologías o disfunciones a nivel cerebral no se pueden corregir, pero a nivel cardíaco con un 95% es casi prácticamente la mayoría se corrigen. La mayoría se corrigen. Existen algunas malformaciones del sistema nervioso central que sí se pueden corregir, pero en su gran mayoría no se corrigen. Por ejemplo, la espina bífida se puede corregir, inclusive se puede corregir in útero. Es una de las partes del tratamiento de la cirugía fetal que todavía está vigente. Como también la hernia diafragmática también se puede corregir in útero y es una de las correcciones de la cirugía fetal que todavía también está vigente. Pero la mayoría de las malformaciones del sistema nervioso central son irreversibles, o sea que no tienen corrección quirúrgica. Hablaste de lo que se siente cada vez que efectúas un ultrasonido, ¿no? La sensación, sí, lo que experimentas tú. ¿Pasa lo mismo contigo a través de los años, recibir a tu primer bebé hace, no sé, 40, 50 años, a ahora? Sí, exactamente. ¿Cómo ha variado la sensación en Eduardo? No, en nada. Sí, es la misma sensación de alegría. Nosotros los obstetras tenemos la facilidad, pues, de que la mayoría de los embarazos y los partos son normales. Así que normalmente estamos dando buenas noticias. Eso es una gran ventaja. Y el nacimiento, como te digo, es algo pues maravilloso, es el milagro de la vida. Eso es algo maravilloso que es diferente con cada nacimiento, inclusive con los nacimientos de los familiares. Yo no tuve la oportunidad de atender a mis hijos porque estaba haciendo el posgrado de ginecobstetricia en ese momento, pero mi hijo atendió sus dos hijos de parto normal y yo pues lo acompañé. De paso te digo que desde los últimos 15 años yo estoy trabajando con mi hijo en la clínica y para mí es una satisfacción y una bendición de trabajar con él. Qué bueno. ¿Cómo manejas o cómo te preparan psicológicamente para los fallos, por ejemplo, para los momentos cuando no se llega a buen puerto? Tú que eres un especialista en medicina materno-fetal y también perinatología, o sea, eres un tipo que le gusta el riesgo, arriesgado. ¿Cómo sí, se prepara uno psicológicamente? Claro, fíjate, eso es una cosa muy importante. Nosotros aquí en Venezuela tenemos la facilidad de tener un rapport con los pacientes que es muy importante. No es, por ejemplo, como en Inglaterra o en Estados Unidos, que no existe comunicación, no existe la relación médico-paciente. Eso prácticamente no existe. Y eso pues es muy importante. La confianza que tenga
la paciente en el médico va a formar parte grande del éxito que nosotros tengamos. Por ejemplo, es muy frecuente en los abortos. Los abortos son algo que es bastante frecuente, casi que el 25-30% de todos los embarazos terminan en aborto. Eso es algo, pues, muy frecuente. Y las pacientes se les dice, pues, que mira, que eso es algo frecuente, que en segundo lugar que ella puede concebir, y que en tercer lugar, si algo que se está perdiendo, pues, a lo mejor que no era muy bien concebido, y la naturaleza es muy sabia, y eso es mejor que pase de esa manera. Cuando uno le da eso y le explica a las pacientes, pues eso las reconforta y las atiende. Eso es muy importante, no solamente en los casos de aborto, sino en los casos del control prenatal. La paciente que dice que cuando ve a su médico se tranquiliza, eso forma parte del control prenatal. La educación, la confianza que pueda tener, y eso ayuda muchísimo al desenvolvimiento con éxito de los partos.